Mis hermanos, qué bueno que estamos aquí, que están aquí integrados para poder escuchar y compartir de la palabra. Pues hoy estamos con el tema 7 de esta doctrina básica y hoy vamos a hablar con más detalle, lo que es el sacrificio de Cristo y sus implicaciones. Vamos a orar para que Dios nos bendiga, nos auxilie para poder exponer de manera correcta. Señor Jesucristo, Padre del cielo, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de poder estar aquí conectados en esta sala de videoconferencia. Y queremos, Señor, hoy ser bendecidos, Señor, con tu palabra, con el conocimiento que tú nos brindas a través de la Escritura. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, y guíanos, Padre del cielo, dirígenos para que el tema sea claro, sea entendible, que tengamos, Señor, la habilidad de poder exponer y trazar la palabra de una manera correcta y amena. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, mi Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Pues recibo un cordial saludo, todas las naciones aquí integradas, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa. Pues reciban grandes bendiciones. Y vamos a entrar en tema, el sacrificio de Cristo. Amén. Y déjeme recordar parte de lo que hemos estado viendo a lo largo del desarrollo de esta doctrina. Hemos estado hablando algunos aspectos de lo que es el tabernáculo. Y cuando nosotros hablamos del tabernáculo, si usted recuerda, habíamos hablado que el tabernáculo era de alguna manera un templo móvil en el cual el pueblo de Israel tuvo comunión con Dios en este templo en su periodo de 40 años en el desierto. Entonces, durante 40 años en el desierto, pues la manera como el pueblo tenía esa relación y ese contacto y comunión con Dios fue a través del tabernáculo. Ya posteriormente, cuando ya entraron a la tierra prometida, después de los 40 años, con el paso del tiempo, pues ya se hizo lo que es un templo fijo, que fue el famoso templo que hizo Salomón. Pero cuando hablamos del tabernáculo, hay un sinfín de características que de alguna manera representa o implican enseñanzas con respecto de las distintas características del tabernáculo. Hay enseñanzas ahí vertidas que sirven de ejemplo y de enseñanza para nosotros. Y hoy vamos a ver parte de esas características. Sobre todo ahorita vamos a ver un poco en cuanto el tamaño del tabernáculo y la hechura de él y en cuanto a sus dimensiones, porque se va a dar cuenta qué bonita enseñanza va a salir de esto. Vamos a leer Éxodo capítulo 26, versículo 15. Dice aquí: harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia. Dice ahí, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de 1,5 codos la anchura de cada tabla. Harás pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur, y para el segundo lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas. Y para el lado del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, de suerte o de tal manera que serán 8 tablas con sus bases de plata y 10 basas. Bueno, aquí lo que nos está narrando este pasaje, pues simplemente nos está diciendo que lo que es el tabernáculo que vimos hace ratito, pues estaba hecho a base de tablas de madera de acacia. Y dice aquí que por lo que es para el lado sur había 20 tablas. Para el lado norte, 20 tablas.
y al occidente eran 8 tablas, 6 más las 2 de esquina, ahí están las 8 tablas. Entonces, estamos hablando que estas son las tablas que se ponían de manera vertical y formaban lo que es las paredes del tabernáculo. Las paredes sur, norte y occidente. Y aparte, pues nos dan las dimensiones de la tabla. De las tablas dice que van a tener una altura de 10 codos y un ancho de 1,5 codos. Para que tenga una referencia, estamos hablando de que un codo, que es una unidad de medida hebrea, estamos hablando que el codo es aproximadamente unos 45 centímetros. Más o menos es lo que es el codo. Si lo quiere ver en términos promedio, así por facilidad, medio metro, 50 centímetros, que es una medida más fácil de recordar. Entonces, este es lo que se narra ahí con respecto del tabernáculo. Y bueno, ¿por qué me doy estos datos? Si yo veo de alguna manera en planta lo que es el tabernáculo, si yo veo lo que es en planta este tabernáculo, pues aquí está claro. Estamos hablando, en este caso, si estoy hablando aquí, por ejemplo, de 20 tablas de un lado y 20 tablas del otro, que al final cada tabla tiene un ancho de codo y medio, pues estamos hablando que 20 por 5, pues son 30 codos. Y entonces la distancia a lo largo es 30 codos. Y al ancho, hablando del ancho, pues estamos hablando de 8 tablas por 1,5 codos, pues estamos hablando 8 por 1,5, pues son 12 codos. En términos generales, el tabernáculo tenía una dimensión de ancho, 12 codos, y un largo de 30 codos. Ahora, ¿por qué manejo todo esto? Bueno, usted recordará que al interior de ese tabernáculo, pues estamos hablando que en este caso, pues había varios elementos. Estaba la mesa de los panes, donde se ponían unos panes, estaba un candelabro, un altar del incienso, ahí se quemaba el incienso, y en lo que es el famoso lugar santísimo estaba el arca del pacto. Bueno, estas paredes pues eran cubiertas, era cubierto por 4 coberturas o 4 cubiertas de distintos materiales, como ve aquí. Aquí están las distintas cubiertas que son de distintos materiales. Bueno, a mí lo que me interesa hoy para la exposición es algo interesante, porque si usted recuerda, lo que dividía el lugar santo, aquí está el lugar santo, del lugar santísimo, pues era este famoso velo, el velo azul, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, aquí se nota claramente. Ahora, yo estoy posicionando este velo en 10 codos. Bueno, eso lo tengo que explicar porque es interesante. Vamos a ver las cubiertas. Bueno, de hecho usted aquí ve las 4 cubiertas. Aquí se nota claramente las 4 cubiertas. Estamos hablando de la cubierta de, en este caso, la cortina había una cortina de lino torcido que era de colores. Luego había otra cortina que era la de pelo de cabra. Después seguía una cortina, una cubierta de piel de carnero teñida en rojo. Y la última era de tejones, una piel de tejones. Todas estas cubiertas tienen un simbolismo, tienen una aplicación. Pero bueno, ahorita no es el tema. Pero hoy quiero empezar un poquito. Vamos a ver la de cabra, que es en este caso sería de abajo hacia arriba, la segunda, la que es de piel de cabra. Dice Éxodo 27:7. Harás también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo, y en total harás 11 cortinas. De hecho,
yo quiero, aquí le estoy dibujando, en esta parte de aquí abajo, pues los 11 lienzos de cortinas. Ajá. Dice aquí, la longitud de cada cortina será de 30 codos. Aquí está, 30 codos. Y la anchura de cada cortina será de 4 codos. Entonces estamos hablando de lienzos de 30 codos por ancho de 4 codos. Ahora dice aquí, la longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina 4 codos. Estamos hablando de 11 lienzos. Luego dice, las 11 cortinas tendrán una misma medida. Pero aquí nos dan un dato interesante. Dice, de estas 11 cortinas, dice, vas a unir 5 cortinas entre sí y las otras 6 cortinas también entre sí. Entonces, vas a hacer un primer lienzo, un grande lienzo. Aquí está. Vas a hacer un grande lienzo, en este caso, de 5 cortinas. 1, 2, 3, 4, 5. Y después vas a hacer otro grande lienzo de 6 cortinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Entonces vas a hacer 2 lienzos. Dice, y vas a unir 5 cortinas entre sí, formas un primer lienzo grande. Y luego vas a hacer otro lienzo de 6 cortinas. Y dice aquí, y vas a doblar la sexta cortina en el frente de la tienda. Este es la sexta cortina. Dice, esa la vas a doblar en el frente de la tienda. Si usted se quiere dar cuenta esto cómo está, aquí está la sexta cortina. Digo, el sexto lienzo del segundo tramo. Es el que queda doblado al frente, que es este de acá. Entonces aquí se ve, este 6 coincide con este de aquí, porque es el que queda doblado hacia el frente, según lo que da la indicación. Y lo que usted está viendo aquí en amarillo punteado, pues es de alguna manera, es el perfil de lo que habíamos visto de los 30 codos por los 12 codos. Bueno, usted dirá, bueno, ¿y para qué tanta medida y en qué me sirve y de qué me...? Bueno, porque este lienzo grande, que es la cubierta de piel de cabra, que es la segunda de abajo hacia arriba, es la que queda montada sobre el tabernáculo. Obviamente se monta y después pues cae hacia los lados, como usted ve aquí. Esta es la de piel de cabra, esta que se ve aquí. Bueno, entonces si el sexto lienzo del segundo tramo queda montado, que se ve aquí, pues de ahí hacia atrás, pues ponemos todo. Bueno, ¿esto por qué me sirve? Vamos a ver, déjeme apurarme. Porque entre lienzo y lienzo, el primer lienzo de 5 cortinas, 30 por 4, con el segundo lienzo de 6 cortinas, 30 por 4, se van a unir. Aquí está, donde se une. Ajá. Esta zona es donde se van a unir, aquí. Ahí está. Bueno. ¿Qué quiere decir esto? Dice aquí, harás 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y 50 lazos en el borde de la cortina en el extremo del segundo enlace. Y harás además 50 broches de bronce y pondrás los broches en los lazos y unirás la tienda que sea un todo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que este primer tramo con este segundo tramo se van a unir aquí a través de 50 broches o 50 puntadas para que me entienda. Ahí se ve. Ahí donde resalta en blanco, vamos a decir que son las 50 puntadas o los 50 broches o los 50 lazos que sirven para unir el primer lienzo grande de 5 con el segundo lienzo de 6 cortinas. Ajá. Aquí es donde cae. Ahora, esto, bueno, pues es interesante. ¿Por qué? Porque pues es obvio que entonces el primer lienzo, que es de 5 cortinas, pues son, si cada lienzo individual de 30 por 4 tiene un ancho de 4 y son 5 lienzos, pues este primer grande lienzo son
20 codos, 4 por 5, 20. Y obviamente que aquí ya lo que queda hacia acá del segundo lienzo, de 6 cortinas, 6 por 4 por 24, pues son 24 codos. Entonces, al final, todo este gran lienzo ya unido, completo y todo, pues son 44 codos. Ajá. Que 4 codos, que es el que dobla al frente, pues ahí hacia atrás se deja caer esta cortina. Pero bueno, aquí lo que me interesa es este de aquí, donde se une el lienzo de 5 cortinas con el lienzo de 6. Aquí, este es el que me interesa. ¿Por qué? Porque aquí es donde se posiciona el velo que hace la separación entre el lugar santo y lugar santísimo. Ahí, aquí es donde se posiciona. Vamos a ver. Ya este ejemplo aquí ya se puede ver más claramente lo que yo estaba diciendo. Estamos hablando estoy viendo de arriba hacia abajo. Aquí usted ve, en este caso usted está viendo aquí, pues usted ve aquí lo que es propiamente el tabernáculo. Luego usted ve aquí el lienzo grandote, que está integrado por los dos lienzos particulares de 5 y de 6. Y aquí usted ve el primer lienzo de 5 y luego ve el segundo lienzo de 6. Y en la parte central, pues aquí usted ve el velo, que es donde se posiciona. Vamos a ver si es cierto todo esto. Dice aquí Éxodo 26:12. Y el exceso que sobra de las cortinas de la tienda, la media cortina que queda caerá sobre la parte posterior del tabernáculo. Aquí está la parte posterior. De este primer lienzo de 5, dice que la mitad cae hacia atrás, dobla hacia atrás. Y bueno, al final, no quiero yo enredarme ya tanto en esto, que esto queda montado. Ahora, aquí es donde queda el velo, en esta partecita de aquí. Bueno, vamos a ver dónde lo dice. Bueno, aparte. Ahorita vimos la cortina de pelo de cabra. Vamos a ver la que está abajo, la de lino torcido. Me voy rápido para no enredarme tanto en números. Dice, harás el tabernáculo también con 10 cortinas de lino fino torcido, tela azul, púrpura y escarlata, y lo harás con obra de hábil artífice. La longitud de cada cortina será de 28 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos, y todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y también las otras 5 cortinas estarán unidas la una con la otra. La cortina que está debajo de la de pelo de cabra son 2 lienzos grandes, en este caso de 5 cortinas, a diferencia del anterior que habíamos visto que era de 5 y 6. El que está por debajo, que es de lino torcido, pues es de 5 y 5. Pero vuelve a ser lo mismo. Donde se unen, cae exactamente aquí. De hecho, aquí dice, harás 50 lazos en la primera cortina y harás 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo enlace. Y harás además 50 broches de oro, y con los broches unirás las cortinas, la del tramo de 5 con el segundo tramo de 5. Y aquí están los 50 broches o puntadas. Al final, dice aquí, colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo el arca del testimonio. Y aquí está claro. Donde se unen las cortinas, en este caso la de cabra, que es de 5 tramos y 6 tramos, o la de lino torcido, que es de 5 tramos y 5 tramos, dice, ahí están los broches, que es esta línea aquí donde se está moviendo, dice, aquí vas a colgar el velo, aquí. Bueno, y entonces aquí está el velo, en esta región de aquí, que está enmarcada en rojo. Perdón por tanto número, pero es que es bien importante. ¿Qué quiere decir esto?
¿Qué quiere decir esto? Porque aquí hay algo bien interesante. Si tú recuerdas, cuando hablamos del velo, que está aquí, que el velo es el que divide el lugar santísimo del lugar santo, y aquí es donde se pone el velo, en la unión de los lienzos de 5 cortinas con el lienzo de 6 cortinas, o en la unión donde se divide las 5 cortinas y 5 cortinas de lino torcido, aquí ves, ahí es donde se pone el velo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Aquí tenemos 3 numeritos bien interesantes, que salió de la descripción que te acabo de dar hace ratito. ¿Cuáles son los 3 numeritos? El 5, que representa el primer tramo de la cubierta de piel de cabra. El 6, que representa el segundo tramo de la cubierta de piel de cabra. Y el número 50, que representa las 50 puntadas o broches de donde se cuelga el velo. Ahora, quiere decir que en el velo, ahí se unen 3 números: 5, 6 y 50. Ahí se unen esos 3 numeritos, porque es donde se unen el primer lienzo de 5 cortinas con el segundo lienzo de 6 cortinas, y que se unen con 50 puntadas. Ahora, ese es en el de piel de cabra. Si yo me voy atrás, en el lienzo de lino torcido, pues al final también es algo similar, porque aquí hay 5 cortinas, y de todos aquí aparece el 50. Y entonces, pues al final tenemos la unión de 3 numeritos: 5, 6 y 50. Ahora, la pregunta es, porque seguramente tú te has de estar preguntando, ¿y qué tiene que ver con el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Qué tiene que ver? Todo lo que representa el tabernáculo, sus utensilios, sus elementos, sus cubiertas, todo las medidas, de alguna manera, tiene que ver con la obra redentora, salvífica, con algún aspecto de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Pero hoy yo quiero centrarme en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde se une en este velo estos 3 números, 5, 6 y 50. Ahora, si tú recuerdas de lo que hemos hablado, cuando hemos hablado todo esto, el velo, que es el que tú ves aquí está, este velo, divide el lugar santísimo del lugar santo. Y que servía de separación. Y si tú recuerdas, yo te decía en la doctrina anterior, en alguno de los temas, creo que en el tema del pecado, para poder entrar una vez al año al lugar santísimo, se tenía que hacer un sacrificio. Se hacía un sacrificio, entraba el sumo sacerdote y rociaba de sangre el propiciatorio, que es el tapa del arca del pacto. Y de esa manera
si era aceptado ese sacrificio, pues venía un año de misericordia y de benevolencia de parte de Dios. Ahora, esto porque es interesante, porque también yo te había comentado que ese velo es representación del cuerpo o de la carne de nuestro Señor Jesucristo. Si tú recuerdas, dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, que es decir, su carne. Y habíamos comentado, porque lo dice Mateo 27:50, que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó. Y ese velo es la representación de el cuerpo o la carne de nuestro Señor Jesucristo, simbolizando el rasgar del velo, pues todo el sufrimiento, el martirio, el dolor que vivió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué quiero yo decir con esto? Mira, porque yo te decía que ese velo representa a nuestro Señor Jesucristo. Lo acabamos de leer. Pero aquí en el tabernáculo aparece de un lado el número 5, 5 cortinas del primer lienzo, el número 6, 6 cortinas del segundo lienzo de la piel de cabra, y el número 50, que son las 50 lazadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que entonces, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es representado por el velo que fue rasgado de arriba a abajo, y que ese velo representa la carne o el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que dentro del contexto o el entorno del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tiene que dejarse ver el número 5, el número 6 y el número 50. Y ese número 5, ese número 6 y ese número 50 nos tienen que dar con más detalle, con más profundidad, entendimiento, la obra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero poder haber sido claro en esta explicación. Porque si el velo representa el cuerpo de Cristo, y es precisamente en ese velo donde está la unión del 5, 6 y 50, por lo que te había platicado, pues eso se tiene que dejar ver en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a entrar en tema. Voy a ver primero el número 6. ¿Dónde aparece el número 6 en el sacrificio de la cruz del Calvario? ¿Dónde? Y fíjate qué hermoso. Bueno, qué hermoso y también qué tremendo. Marcos 15:25 dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Y la inscripción de la acusación contra él decía: el Rey de los Judíos. Nuestro Señor Jesucristo dice que fue crucificado en la hora tercera. Te quiero añadir un dato. Cuando se habla en la Biblia de la hora tercera o la hora novena, es de acuerdo a la hora que se manejaba en el Imperio Romano. La primera hora era de nuestros horarios que nosotros manejamos de 6 a 7 de la mañana. En el Imperio Romano era la hora primera, de 6 a 7 de la mañana. De 7 a 8 es la hora segunda. De 8 a 9 es la hora tercera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el periodo de las 9 de la mañana, según nuestro horario, fue cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo.
Y Marcos nos da el dato. Fue a la hora tercera, de acuerdo a la forma de contar las horas en el periodo romano, en el Imperio Romano, que para nosotros sería las 9 de la mañana. Bueno, entonces aquí está el dato. A la hora tercera, cuando le crucificaron y le pusieron la inscripción de acusación contra él que decía en la parte de arriba en una tabla, el rey de los judíos. Ahora, es cuando lo empezaron a crucificar. Marcos 15:34 más adelante dice, y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y ya vemos que conforme a lo que dice Hebreos, el velo es representación de su cuerpo o de su carne. Pero, ¿qué es lo interesante para lo que yo te estoy platicando? Que el periodo de tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo padeciendo y sufriendo en la cruz del Calvario fue de 6 horas. El periodo de tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo sufriendo, padeciendo la tortura, el desprecio, la humillación, la vergüenza, los gritos, fue de 6 horas en la cruz. Porque dice aquí Marcos 15:25, en el periodo de la hora tercera fue cuando le crucificaron, y en el periodo de la hora novena fue cuando él murió y expiró. Y entonces de la hora tercera a la hora novena estamos hablando de 6 horas. Fíjate qué interesante. Estamos hablando de 6 horas, y aquí aparece el 6 que yo te decía. Aquí está, otra vez, aquí está el velo, pero antes del velo, en el lugar santo, están las 6 cortinas y se unen aquí en este velo que representa la carne o el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y que cuando se rasga este velo que está aquí, pues representó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces está claro que este número 6, de esas 6 cortinas que cubren el lugar santo, pues es símbolo, representación de, primeramente, de las 6 horas de sufrimiento, dolor, martirio, tortura que vivió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, empezando desde la hora tercera, 9 de la mañana, hasta la hora novena, que son 3 de la tarde, en nuestro periodo de tiempo que nosotros manejamos en el mundo occidental. Entonces, ahí están las 6 horas de dolor, de sufrimiento, de burla, de injusticia en la cruz del Calvario. Y ahí aparece el primer 6. Ahora, hay algo bien interesante, porque uno se preguntará, bueno, ¿y por qué específicamente el número 6? 6 horas de dolor, 6 horas de sufrimiento. Bueno, si tú recuerdas, cuando yo me voy a Génesis capítulo 1, versículo 27, cuando se habla que Dios creó al hombre, dice aquí Génesis 1:27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Aquí es cuando Dios crea al hombre, los bendice, les dice que sean fecundos, que se multipliquen, llenen la tierra, tengan dominio sobre ella y sobre todos los animales de ese momento. Y eso ocurrió, y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el 6º día. Entonces, el hombre fue creado
al sexto día. Lo que te quiero decir, que entonces el número 6 está relacionado también en otra aplicación con el hombre, porque el hombre fue creado al sexto día. Entonces el 6 también es un número que representa al hombre. Y entonces, qué interesante, porque nuestro Señor Jesucristo estuvo soportando el martirio y el sacrificio en la cruz del Calvario durante un periodo de 6 horas. Más aparte, ya la tortura o el tormento que le habían infligido antes de llegar a la cruz, porque ya había sido azotado, ya había sido con látigo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando él llega a la cruz, ya venía con un castigo previo. Pero lo que él estuvo en la cruz fueron 6 horas de dolor y sufrimiento. ¿Y fue para qué? Para que a través de ese sacrificio, a través de esa tortura, porque él cargó con los pecados del hombre, él cargó con los pecados de la humanidad y él soportó esos 6 horas de tortura y de sufrimiento extremo al más alto nivel por amor al hombre, por amor a la humanidad, por amor a nosotros, porque el número 6 también representa la creación de Dios máxima que es el hombre, pues nuestro Señor Jesucristo vivió dolor, vivió tormento, sufrimiento, sacrificio extremo. ¿Por qué? Por el hombre. Por eso son las 6 horas de dolor y sufrimiento, porque también el número 6 representa al hombre, porque el hombre fue hecho en el sexto día. Y si nuestro Señor Jesucristo soportó dolor, soportó tortura, burlas, escarnio, fue por amor a la humanidad, fue por amor al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera volver a ser fecundo, para que el hombre pudiera volver a multiplicarse, para que el hombre pudiera volver a tener dominio sobre la creación, porque cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario es para que el hombre, dígase la humanidad, pudiera volver a recuperar lo que en su momento ocurrió cuando creó al hombre en el sexto día, que tuviera control, que tuviera dominio, que fuera fecundo, que fuera bendecido. Eso es lo que te da el sacrificio en la cruz del Calvario a todo aquel que se acerca a la cruz. Dios te bendice, Dios te multiplica, Dios te da dominio, Dios te da poder, autoridad, Dios te da bendición extrema. Y es interesante porque en el día sexto dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Pues déjame decírtelo de otra manera, aunque suene un poco extremo, o tal vez pudiera sonar hasta un poco o un mucho cruel. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo 6 horas en la cruz, sufriendo el tormento y el martirio, ¿sabes qué Dios estaba diciendo? Y vio Dios lo que estaba pasando y vio que era bueno en gran manera. Y vio Dios todo lo que había hecho y que era bueno, y vio que era bueno en gran manera. Fíjate qué interesante. ¿Por qué? Porque era bueno para el hombre. Era bueno para nosotros. Era bueno para la humanidad. Porque gracias a ese sacrificio fue bueno para nosotros, porque recuperamos la comunión con Dios, recuperamos el acceso a la presencia de Dios, recuperamos el Edén, la entrada a ese Edén, a la presencia, a la bendición de Dios. Era bueno. Era bueno. Esto es precioso. Esto es maravilloso. Entonces, puede sonar un poco cruel. Y vio Dios todo lo que había hecho Jesucristo en la cruz del Calvario, y aquí que era bueno en gran manera para nosotros, el hombre. Para nosotros, el hombre. Yo sé que para Jesucristo fue dolor,
para Jesucristo fue tormento, para Jesucristo fue tortura, burla y escarnio. Pero para nosotros ha sido bueno en gran manera. Y Dios nos puede decir tranquilamente: sé fecundo, multiplícate, te bendigo, ten dominio y ten control sobre la tierra y sobre todo lo que se mueve, porque yo te bendigo. Lo mismo que expresó cuando Dios hizo al hombre ahí en el libro de Génesis. Para nosotros fue bueno, para nosotros fue precioso, porque es el amor que Dios tiene para el hombre, para la humanidad. Eso es lo que representa. Ahí están las primeras 6 cortinas de piel de cabra, ese lienzo de 6 cortinas. Ahí está. Y ahí está representado en ese velo o en ese cuerpo o carne de nuestro Señor Jesucristo. El número 5. Bueno, hablando propiamente del 6, déjame decirte otros detalles del 6. Esto los voy a decir rápido para no enredarme tanto. Es interesante porque cuando yo te hablo del número 6, en el hebreo, el número 6 en el hebreo representa, aquí está, Shishah, Shishah, así se pronuncia 6 en el hebreo. Dice algo que rebosa, brillante, alegre, regocijo, gozar. ¿Y sabes por qué es interesante? ¿Sabes por qué es interesante? Porque dice la Escritura que Jesucristo padeció o sufrió con sumo gozo la cruz. Externamente nuestro Señor Jesucristo sufría. Externamente, físicamente padecía. Pero internamente había gozo, porque dice que Él con sumo gozo padeció la cruz. Así dice la Escritura. Entonces, internamente Él tenía gozo, internamente Él tenía alegría. ¿Por qué? Porque sabía que a través de ese sacrificio que estaba haciendo en la cruz del Calvario, iba a venir la salvación, iba a venir la vida eterna, el perdón para la humanidad, para el hombre, para toda la humanidad. Y él por eso estaba contento, él estaba alegre, él estaba feliz. ¿Por qué? Porque iba a recuperar lo que se perdió en cuanto al hombre decidió rebelarse delante de Dios. Dice, ahora se va a recuperar. A través de este sacrificio, toda deuda está cancelada, todo pecado es perdonado, toda transgresión es olvidada. Y entonces yo pago las consecuencias del pecado y la desobediencia del hombre. Por eso es que fue tan terrible el sacrificio que vivió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero internamente tengo gozo y tengo alegría. ¿Por qué? Porque le estoy dando la bendición al hombre, le estoy dando la salvación al hombre, estoy recuperando nuevamente la comunión con el hombre. Y esto es para que también nosotros seamos llenos de gozo y alegría. Y es interesante que el número 6 en el hebreo significa estar rebosando, estar alegre, estar regocijado. Fíjate qué precioso, qué hermoso. Aparte de que es interesante, fíjate qué interesante, que hablando, porque te había dicho que el tabernáculo tenía una altura de 10 codos y que el sexto lienzo que estaba doblado al frente, que está aquí, tenía 4 codos. Entonces al final la entrada es de 6 codos. Otra vez, ahí está, 6 codos. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, es un gozo, es una alegría, es una grande bendición. Aparte de que si el sacerdote entraba por aquí, pues tenía que cruzar hasta llegar, perdón, se me movió, hasta llegar de aquí hasta el lugar, hasta el velo, tenía que, en su cabeza había 6 cortinas. Entonces, esto es precioso y maravilloso. Esta es una grande bendición. Y esto es lo que implica el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es la bendición para nosotros. Es lo que Dios dice desde el cielo. Es bueno
para el hombre. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo con gozo. Sí sufrió porque dolió en la carne, físicamente, el ser clavado en la cruz, pero internamente era un gozo y era una alegría y era algo bueno para nosotros. Qué hermosa bendición. Ahora, cuando se muere nuestro Señor Jesucristo, se rasga el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Vamos a verlo aquí. Aquí está el velo. Y una vez que se abre este velo, que se rasga, pues hay posibilidad de tener acceso a este lugar santísimo, a la comunión con Dios. Dice Éxodo 25:17, harás además un propiciatorio de oro, puro. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio. Y harás igualmente 2 querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Lo que está internamente es el arca del pacto. La tapa del arca del pacto se conoce como propiciatorio. Propiciatorio, esta tapita, donde están los 2 querubines. Bueno, una vez que se rasga el velo, pues hay posibilidad de entrar acá. Ya fue el sacrificio. Puedes entrar acá y te encuentras con el arca del pacto, y lo interesante que en el propiciatorio es donde se derrama la sangre. Es donde se derrama la sangre. Aquí está, sobre el arca del pacto. Aquí se derrama la sangre. ¿Qué es lo que se hacía en el Antiguo Testamento? Para entrar una vez al año. Pero después viene nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, y su sangre derramada es para darnos acceso al lugar santísimo o a la presencia de Dios. Ahora, y entras al propiciatorio. Bueno, ¿por qué es interesante? ¿Qué ocurrió en la cruz? Ya vimos que en la cruz fueron 6 horas de tortura, de sufrimiento extremo de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué ocurrió en ese sacrificio? Lucas 24:36. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí está la muerte. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Ciertamente este hombre era inocente. Fue el centurión que clavó su lanza en un costado. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios. Fíjate, se entregó a Cristo, se entregó a Dios, porque dice que lo estaba glorificando, estaba alabando a Dios en medio de ese escenario tétrico, en medio de ese escenario terrible de dolor, de sufrimiento. Empezó a glorificar a Dios. Pero ¿qué pasó con la multitud? Y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo dantesco, terrible, terrorífico, ver la muerte de Cristo y más aparte los otros 2 ladrones de la cruz, no es un espectáculo nada agradable de ver. Dice, y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. ¿Qué es lo que provocó la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Una vez que aconteció la muerte, provocó un redarguir de dolor, de arrepentimiento. Y dice que la gente, ahí está, al ver este espectáculo, se volvieron y se regresaron, ¿qué? Golpeándose el pecho,
símbolo de dolor, símbolo de quebranto, representación de que habían entendido. El mismísimo centurión glorificó a Dios y dijo, es que este hombre es inocente, era inocente y lo hemos matado. Pero eso no nada más fue provocado en el centurión, también fue provocado en la multitud. Dice aquí, todas las multitudes que se habían reunido para presenciar el espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Entonces, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, cuando bajó, y este espectáculo dantesco del sacrificio y tortura de nuestro Señor Jesucristo, provocó un redarguir, provocó un acto de contrición, de dolor y de arrepentimiento de todas las multitudes. Multitudes que lo estaban vituperando, multitudes que estaban gozosas por lo que había pasado con Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que lo estaban insultando, que lo estaban vituperando, que se estaban burlando de él, que estaban pidiendo sangre, que estaban pidiendo sacrificio, tormento. Pues cuando vieron lo que ocurrió en la cruz del Calvario y cuando él muere, fue algo tan terrible y salió un sentimiento de dolor, de aflicción, y esas multitudes empezaron a golpear el pecho de dolor, de contrición, de humillación, porque se dieron cuenta que el que murió en la cruz era inocente, y se dieron cuenta que el que murió en la cruz era verdaderamente el Hijo de Dios. A ese lo habían insultado, a ese no le habían creído, a ese lo habían torturado. Nunca le creyeron, nunca le dijeron nada, nunca le creyeron, nunca lo siguieron, lo insultaron y todo lo ponían en duda. Muchos, los fariseos, los judíos, mucha gente no le creyó. Pero muchas multitudes, dice, que se golpeaban el pecho. Y entre ellos estaba un centurión romano. Entonces, ¿qué provocó el sacrificio de Cristo Jesús en el momento de morir? Un acto de humillación, un acto de contrición, un redarguir de su espíritu diciendo, ¿qué hemos hecho? Hemos pecado, hemos hecho lo malo. Eso es lo que provoca el sacrificio en la cruz del Calvario. Porque el que era inocente murió por nosotros. El que no tenía pecado dio su vida por nosotros. El que estaba en la cruz fue rasgado de arriba abajo. Y ese acto de humillación, de contrición, de dolor, es lo que nos permite entrar con una actitud de respeto y reverencia delante de Dios. En una actitud de humillación, de humildad, de golpearse el pecho. Ahora, ¿qué tiene que ver con el pecho? Porque yo te decía que cuando se abre el velo y se rasga, puedes entrar al arca del pacto, al propiciatorio, donde está la sangre derramada. Bueno, qué interesante. Te voy a narrar algo que pasó en Lucas capítulo 18. Había dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo era un hombre religioso y legalista. El publicano, pues, era un hombre del pueblo que se dedicaba a cobrar los impuestos. El fariseo era una persona religiosa, estudiada, devota, entregada a Dios, y el publicano, pues, era uno de más. No querían a los publicanos porque eran los que cobraban los impuestos. Dice, el fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, y ni aun como este publicano. Entonces estamos hablando de un hombre religioso que no es un ladrón, que no es injusto y que no es adúltero. Y le está dando gracias a Dios. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, yo no soy como los otros son ladrones, injustos y adúlteros, y no soy como este publicano que estaba más atrás. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé
propicio. Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y cualquiera que se humilla será ensalzado. Es más fácil de justificar a un publicano, pecador, cobrador de impuestos, que muchos de ellos tenían amor al dinero, que un hombre religioso que no roba, que no es injusto, que no es adúltero, que ayuna 2 veces a la semana, que da diezmos, etcétera, etcétera. Todo un estuche de virtudes, todas unas características buenas. Pero el otro, ¿saben qué dijo? Señor, sé propicio. Acuérdate, la palabra propicio tiene que ver con propiciatorio. Y el propiciatorio es la tapa del arca del pacto donde se derramaba la sangre de un animal en sacrificio. Y cuando se derramaba la sangre de ese animal en sacrificio, una vez que se cruzaba el velo, se le concedía 1 año de misericordia. Y esto es figura y tipo y sombra de lo que iba a venir después, porque había un cordero que iba a ser sacrificado, un animalito, un cordero llamado Cristo Jesús, el cordero que quita el pecado del mundo. Y entonces cuando el publicano dice, sé propicio, lo que dijo, Señor, ve lo que está en el propiciatorio. En el propiciatorio está la sangre de un animal en sacrificio para darnos perdón de pecado y vida eterna. La palabra propicio o propiciatorio tiene que ver con reconciliación, tiene que ver con cubrir el pecado, que no se vea mi pecado. Lo que estaba diciendo el publicano, Señor, que no se vea mi pecado, cúbreme con la sangre preciosa del sacrificio. Y al final, nuestro pecado delante de Dios no se ve. Nuestro pecado delante de Dios no se nota porque la sangre del Cordero nos cubre. La sangre del Cordero nos envuelve y Dios ve algo precioso y bello y nos ve sin pecado porque el que tomó nuestro pecado fue nuestro Señor Jesucristo. O sea, si yo quiero ser bueno delante de Dios y llegar a presumirle a Dios y decirle, yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy como los demás, yo ayuno, yo oro, yo ayudo a los pobres, etcétera, etcétera. Eso es tratar de llegar a Dios con tus buenas obras. Pero nadie por sus buenas obras puede conquistar a Dios, puede conmover a Dios. Lo único que conmueve a Dios es la sangre derramada de su Hijo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que es bueno para nosotros. Eso es lo que es hermoso para nosotros. La sangre de ese Señor Jesucristo que fue crucificado en la cruz del Calvario. Eso es bueno para nosotros. Y Jesucristo lo hizo con sumo gozo, con suma alegría. No por obras. No podemos acercarnos a Cristo Jesús por buenas obras, porque nuestras buenas obras, dice la Escritura, son trapos de inmundicia. Nos tenemos que acercar a través de la sangre del Cordero, el Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso llega este publicano y se golpeaba el pecho. Sé propicio. Lo mismo que ocurrió cuando muere nuestro Señor Jesucristo, las multitudes se golpearon el pecho, les dolió, les afectó. Lo único que les faltaría haber dicho a esas multitudes es, Señor, sé propicio. Reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario. Reconozco que esa sangre derramada en esta cruz, en este sacrificio que yo estoy viendo en este momento, me da el perdón de pecado y la vida eterna. Señor, sé propicio. Y yo creo que de esta multitud que en ese momento se dolió, se conturbó en su corazón, se conmoció, muchos de ellos posteriormente se entregaron a Cristo, porque ahí hay un ejemplo de un centurión romano, un soldado romano, que esos se caracterizaban por no tener piedad, por no tener misericordia, por ser unos sádicos, porque se dedicaban a torturar y a golpear. Persona terrible, tremenda, glorificó a Dios y dijo, este hombre es inocente. Y se entregó a Dios. No hay hombre, por terrible que sea, por perverso que sea, por sádico que sea,
que si viene y se acoge a la sombra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que no consiga el perdón de pecado y la vida eterna. Eso es lo que pasó en la cruz. Ahora, yo te decía que aquí se tiene que encontrar el número 5. Y yo decía, Señor, ¿y dónde está el número 5? Yo quiero ver el número 5, porque ahí en el velo se une el 5 con el 6. El primer lienzo de 5 con el segundo lienzo de 6 y las 50 puntadas. Quiero ver dónde está el 5. Y Dios es bueno. Y Dios es bueno y me enseñó el 5. Vamos a leer en el libro de Juan otro aspecto del sacrificio de Cristo. Juan 19:33. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Porque era costumbre, para acelerar la muerte, pues era quebrarle las piernas, y en el momento que quebraban las piernas, ya no podían alzarse, porque cuando estaban así colgados, así, con las manos extendidas, todavía ellos podían, con los pies, impulsarse un poco hacia arriba para jalar aire. Pero en el momento que quebran las piernas, quedan completamente colgados y en ese momento mueren por asfixia. Entonces, era costumbre en ocasiones para apresurar ya el sacrificio, y sobre todo si en el caso de los judíos tenían que entrar en un día de reposo, pues era para apresurar ese momento. Entonces dice aquí, mas cuando vieron a Jesús, como le vieron ya muerto, ya no hubo necesidad de quebrarle las piernas. Empero, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho de la sangre y el agua? La sangre es vida, porque en la sangre está la vida, y el agua representa la palabra de Dios. Entonces, sangre y agua es la palabra de vida, la palabra eterna. Lo hemos estado hablando mucho. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Bueno, pero fíjate lo que dice aquí. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura. Hueso no quebrantaréis de él. Y también hay otra escritura. Mirarán al que traspasaron. En el Antiguo Testamento, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, ya había unas escrituras o unos textos proféticos que apuntaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se decía en el Antiguo Testamento? Dice, para que estas cosas fueran hechas para que se cumpliese la escritura, hueso no quebrantaréis. Ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, ahorita lo vamos a leer, que no se iban a quebrar los huesos de nuestro Señor Jesucristo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, cuando le clavaron con la lanza. Qué interesante, porque yo dije, voy a buscar los versículos donde se dice que los huesos no van a ser quebrantados, no van a ser quebrados, y donde dice que va a ser traspasado. Y fíjate lo que me encontré. Exactamente me encontré 5 versículos. Fíjate qué tremendo es. Yo me sorprendo. Me encontré yo 5 versículos. Dice, Éxodo 12:46. En una casa se comerá y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebrantaréis hueso suyo. Estaba hablando de lo que es el sacrificio de la Pascua. Números 9:12. No dejarán de él para la mañana, ni quebrarán hueso con él conforme a todos los ritos de la Pascua. La Pascua es algo que se instituyó en el Antiguo Testamento. Después tendremos que hablar con detalle de la Pascua. Pero de lo que se comían en la Pascua dice, no van a quebrantar hueso. O sea, te comes tu pedazo de carne y si viene con hueso no vas a quebrar el hueso, porque esto tenía que ver con lo que iba a pasar en nuestro Señor Jesucristo, de que no iba a ser quebrado hueso. Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrantado. Entonces, estamos hablando que hay 3 huesos, conforme dice hay 3 versículos, conforme dice la Escritura, que no van a ser quebrantados el hueso, lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo.
Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Y esto es lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Porque dice que se golpearon el pecho, que se afligieron en dolor las multitudes. Y aquí ya estaba profetizado anteriormente, cientos de años atrás. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Lo mismo que ocurrió en la cruz del Calvario, cuando las multitudes se golpearon el pecho y se afligieron. Ahí está. Y Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Amén. Interesante. Porque en Juan 19:36 al 37, donde se narra el sacrificio en la cruz del Calvario, se dice, estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura, no se quebrantará hueso de él, y como dice la escritura, mirarán al que traspasaron. ¿Y por qué es interesante? Porque son exactamente 5 versículos, 3 donde se dice que no se quebrará hueso, y 2 donde dice que se lo traspasaron. 5 versículos. Como dice la escritura. ¿Y esto por qué es interesante? Porque si tú te acuerdas, lo que estudiamos, las famosas 5 solas, que son las que dieron vida y son la columna vertebral de lo que fue la Reforma. La Reforma, después del periodo de 1000 años de oscuridad y de terror de la Edad Media, vino después el periodo de la Reforma, y que casualmente los países que abrazaron la Reforma actualmente son los que tienen el mayor estándar de vida, mayor calidad de vida, y son los países que tienen los más altos índices de educación, y son los países que abrazaron la Reforma. Todo lo estudiamos hace poco. Y que la columna vertebral de la Reforma son las 5 solas: solo gracia, sola fe, solo Cristo, solo Escritura y solo a Dios gloria. Y qué curioso, porque en el contexto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, conforme lo narra Juan, se mencionan que no se quebrantará hueso y que mirarán al que traspasaron. Y son exactamente 5 versículos. Ahí está, se junta el 6 con el 5. El 6 que tiene que ver con las 6 horas de dolor de nuestro Señor Jesucristo, y el 5 que tiene que ver con 5 citas de la Biblia, que tienen que ver con lo que ocurrió en la cruz del Calvario, de que no se iba a traspasar hueso, no se iba a quebrantar hueso, 3 versículos, y donde se iba a ver al que traspasaron, 2 versículos. Ahí están los 5. Al final es magnificar, acentuar y corroborar la obra redentora en la cruz del Calvario, y que al final pues es la columna vertebral de las 5 solas: solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo Escritura, solo a Dios gloria. Y ya para terminar, porque ya no lo quiero hacer tan largo esto, el número 50. Te vuelvo a poner aquí la imagen. En el velo que está aquí se junta el número 5, porque son las 5 cortinas de 30 por 4, con el otro segundo lienzo de 6 cortinas de 30 por 4, que abajo de este velo, de esta cubierta, está la de lino torcido, que son 10 cortinas de la misma en este caso un poco más pequeñitas, de 28 por 4, pero que al final los lazos o los broches donde se unen los lienzos es aquí donde está el velo, con 50 puntadas o 50 broches. ¿Y por qué el número 50? Y aquí está el 5 y el 6 y el 50. ¿Y dónde ocurrió el 50 en la cruz del Calvario? Bueno,
te tengo que recordar una fiesta. Había una fiesta que se instituyó en el Antiguo Testamento. Dice aquí Levítico 25:9. Entonces vas a tocar fuertemente el cuerno del carnero. El 10º día del 7º mes, en el día de la expiación, tocaréis el cuerno de carnero por toda la tierra. Es el día en el que podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Acá. Ese es el día de la expiación, el día del perdón. Aquí, el día 10 del mes 7º. Es cuando se podía entrar acá. Bueno, fíjate lo que dice. Vas a tocar fuertemente el cuerno del carnero el día 10, el 10º día del 7º mes, en el día de la expiación, cuando se derramaba la sangre sobre el propiciatorio. Y vas a tocar el cuerno del carnero, en alusión a que en un futuro iba a venir el Cordero de Dios, que se iba a convertir en un carnero. Y así vas a consagrar el 50º año o el año 50 y vas a proclamar libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros y cada uno de vosotros volverá a su posesión y cada uno de vosotros volverá a su familia. Y tendréis el año 50 como año de jubileo, de gozo, de alegría. No sembraréis ni segaréis lo que nazca espontáneamente, ni vas a vendimiar su viña, porque es jubileo y os será santo. De lo que produzca el campo comeréis. En este año de jubileo, cada uno de vosotros volverá a su propia posesión. Te explico. En esta fiesta, que se celebraba cada 50 años, bueno, esas son las ordenanzas, se tenía que celebrar cada 50 años, y empezaba en el día 10 del mes 7º, en el día de la expiación, cuando se introducía el sumo sacerdote para rociar sangre sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto. Dice que se celebraba el jubileo. ¿Y qué características tenía esta fiesta del jubileo? Primera, se tenía que recibir tocando el cuerno del carnero. Entonces todos los habitantes que tuvieran una trompeta de cuerno de carnero tenían que recibir el año tocando la trompeta del cuerno del carnero. ¿Y cuáles eran las características? Que el que estaba en la cárcel, lo abrían la cárcel para dejarlo libre. Que el que tenía una deuda, le perdonaban la deuda. Que el que había, al que le habían dado un préstamo, pues devolvía el préstamo. Que el que tenía en prenda un terreno, le devolvían el terreno. Imagínate qué bendición era esta fiesta del jubileo. Si tenías deuda, si estabas en la cárcel, si tenías alguna situación, ese año se te perdonaba todo. Ese año se olvidaba la deuda. Ese año salías libre. Eso era el año de jubileo. Y dice, y lo vas a celebrar cada 50 años. Va a ser jubileo, va a ser el año del perdón del pecado, va a ser el año donde vas a salir libre. Qué interesante, porque aquí exactamente son 50 lazadas o 50 puntadas o 50 broches. ¿Qué representa? Pues el año del jubileo, el año del perdón, el año donde si tienes algo se te quita, se te perdona la deuda. Si estás en la cárcel, dejas libre. ¿Y qué es exactamente? Entonces, ¿cuándo empezó verdaderamente el jubileo? El año del jubileo, pues en la cruz del Calvario. Ahí empezó verdaderamente el jubileo, porque ahí salió el perdón para todo el mundo. Ahí salió la libertad para todo mundo. Ahora pueden ser libres del pecado. Los que están encarcelados o amarrados al pecado, pues son libres, porque ahí Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario. Él tomó nuestros pecados para darnos a nosotros el perdón y la vida eterna. Y ahí se perdona nuestra deuda, ahí se perdona nuestro pecado, ahí se perdona nuestra transgresión, ahí nos reconciliamos con Cristo y es un año de gozo, de júbilo, de alegría. Entonces el verdadero jubileo empezó en la cruz del Calvario. Ahí empezó el verdadero jubileo, el día de la expiación, el día del Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación, el día que entraba el sacrificio, entraba el sumo sacerdote a rociar sangre sobre el propiciatorio y ahí se concedía el perdón de pecados.
y la gente podía salir libre. Fíjate qué hermoso y qué precioso. Por eso es bien interesante que en ese tabernáculo, en esa posición del velo, se junta el 5 con el 6 y el 50. 6 que representa las 6 horas de sufrimiento en la cruz del Calvario. 6 que representa gozo y alegría. 5 que representa el que Dios sea propicio para nosotros, que el que Dios sea reconciliador y nos perdone, y que representa su sacrificio también en la cruz del Calvario y nos pone sobre el propiciatorio y derrama su sangre, y su sangre cae sobre nosotros y ya no se ve nuestro pecado. 50 que representa la libertad, la liberación, el perdón y la reconciliación. Es la obra completa, total y absoluta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y esto no es por obra, esto es por gracia, esto es por misericordia, esto es por fe. Son las 5 solas, el solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios gloria, y todo está en la Escritura. Ahí está todo concentrado. Por eso es bien importante seguir estudiando la doctrina, es bien importante seguir aprendiendo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de su obra redentora, de su resurrección, de su nacimiento, de su muerte, porque ahí está todo, absolutamente todo. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta todavía de todo esto? Lo que más me gusta todavía de todo esto, y esto ya nada más es aquí en corto entre nosotros, que nosotros nos llamamos Iglesia de Cristo Yobel. El nombre de la iglesia que tenemos nosotros es Iglesia de Cristo Yobel. ¿Y por qué Yobel? Yobel es la palabra hebrea que significa cuerno de carnero. Yobel significa cuerno de carnero. Yobel significa jubileo. Entonces está implícito que en el jubileo es el perdón de pecado y es la vida eterna, donde el que está libre, el que está preso sale libre, el que tiene deuda se le perdona. Todo tu pecado te es perdonado y viene gozo y alegría. Y ahí viene representado en ese cuerno de carnero, en ese cordero. El cordero se convierte después en carnero y que murió en la cruz del Calvario. Ahí está en ese Yobel, en ese jubileo, en ese gozo y en esa alegría. Esto es todo lo que representa, parte de lo que representa el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La conjunción de 3 números, 5, 6 y 50. Amén y amén. Perdón, a lo mejor me extendí, pero es que esto está precioso y maravilloso. Esto es excelso. Voy a permitir si alguien quiere hacer una pregunta respecto del tema, pues adelante. Déjenme. O alguna duda, algo que no haya sabido yo exponer o no se haya entendido, con toda confianza. Ya abrí micrófonos. Si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, adelante, por favor. Cualquier duda que no hayan entendido, que no hayan comprendido, con todo gusto trataré de atenderles. Mi hermana Julieta levantó la mano, me dice aquí. Sí, pastor, buenas noches. Por favor, mi hermana. Mire, pastor, yo tengo una duda. Usted una vez nos dijo que la palabra de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Venía en el Salmo 22. Así es. Yo revisé el Salmo 22 y la palabra que se menciona ahí se refiere a Él. No dice la palabra ni Elohim, dice Él. Cuando yo reviso en hebreo la traducción de Él, se refiere a la fuerza, nada más como fuerza. No es un Dios, no lo ponen como un Dios, pero bueno, los hebreos lo traducen como Dios. Pero la palabra Él tiene varias, entre ellos es fuerza, los mismos judíos dicen que significa fuerza. Entonces, mi duda es esta, ¿por qué en ese momento Jesús
se va al Salmo 22, que es un salmo de David, en donde le dice, Dios mío. Nosotros sabemos que él nunca se dirige a su papá con la palabra Dios, sino le dice papá. Y en Lucas 23:46, que usted acaba de nombrar, pues ahí sí le dice padre. Ajá. A mí mi duda es, yo pienso que agregaron esto, pastor, para hacernos ver que cuando uno hace un sacrificio o quiere uno seguir a Cristo, Dios nos va a abandonar. Esa es mi manera de pensar, ¿sí? A ver, creo que estamos confundiendo algunos conceptos. Eh, Cuando yo hablo de aspectos del Antiguo Testamento, muchos de los aspectos del Antiguo Testamento son lo que se dice son sombra y figura de lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento, sobre todo con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos aquí, por ejemplo, lo que están viendo ustedes en pantalla. Estamos viendo el tabernáculo. Estamos viendo las cubiertas, la de piel de cabra, la de lino torcido, la de piel de tejones, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta que mucho de lo que está aquí involucrado apunta o se dirige o habla acerca de lo que iba a pasar a futuro con respecto de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay textos en el Antiguo Testamento que no están al 100% explícitos. ¿Por qué? Porque de alguna manera no se entienden a su totalidad cabal hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y se nos abre el sacrificio redentor en la cruz del Calvario, y entonces se abre un entendimiento y se abre una comprensión y empezamos a tener luz, cosa que antes no se tenía. En el Antiguo Testamento no había esa luz que tenemos ahorita, porque ahora gracias a que tenemos el Nuevo Testamento, vemos la obra de lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo, lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento, su infancia, su desarrollo, su ministerio, su muerte, su resurrección. Cuando vemos toda esa obra redentora, desde el nacimiento hasta la resurrección, y empezamos a ver los textos del Antiguo Testamento, que en su tiempo no había esa luz, porque todo apuntaba al sacrificio de Cristo Jesús, a su obra en la cruz del Calvario, entonces van teniendo claridad muchos de los textos del Antiguo Testamento. Pero cuando yo nada más me quedo en el Antiguo Testamento y no veo la obra de Cristo Jesús, pues muchos de los textos del Antiguo Testamento me van a quedar velados, me van a quedar con esa falta de profundidad, sin entender cabalmente lo que está diciendo. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ya lo estoy viendo desde el aspecto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, obviamente que en ese momento me llega luz, entendimiento, para entender lo que dice Salmo 22. Y me doy cuenta que Salmo 22, pues es obviamente una alusión al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya, como quien dice, yo veo el sacrificio en la cruz, veo lo que pasó, veo lo que sucedió, veo el entorno de todo lo que estamos platicando en la cruz, y entonces obviamente que cuando yo leo el Salmo 22, lo voy a entender con más claridad, porque ya la luz que me mostró la vida y el sacrificio de Cristo, pues me da luz para entender Salmo 22, porque yo puedo seguir leyendo Salmo 22, dice, Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres y confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, y en ti confiaron y no fueron decepcionados. Haremos armario, ¿no? Mamá. ¿Perdón? Haremos armario.
A ver, ahí sí ya no entendí. Ay, O se metió el micrófono. A ver, esperen, voy a apagar porque creo que se metió un micrófono. Entonces, estaba diciendo, entonces, ya estos versículos vistos desde la perspectiva de la obra redentora, de la vida y ministerio de Cristo Jesús, cobran otra luz, cobran otra dimensión y uno tiene otro entendimiento. Si yo no tuviera el Nuevo Testamento y no se hubiera vivido, no hubiéramos sabido de la vida de Cristo Jesús, pues estos versículos hubieran quedado de alguna manera no con tanta claridad ni con tanto entendimiento. Por eso es necesario ver Nuevo y Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento me da luz para entender el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento apunta a lo que va a suceder en el Nuevo Testamento. Pero se compenetran el uno con el otro. Se compenetran, se entrelazan el uno con el otro. Uno que me da enseñanza y apunta, y otro que me da luz con respecto del anterior. Entonces, por eso es que nuestro Señor Jesucristo, efectivamente, Él sí mencionó el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y fue por un instante, fue por un momento que Él expresó eso. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús se volvió pecado. Ajá. Cristo Jesús se volvió pecado. En Él fueron cargados los pecados de toda la humanidad a través de todos los tiempos. En Él fueron cargados los pecados de toda la humanidad a través de todos los tiempos. Aún de los hombres y mujeres que todavía no nacen, ya están perdonados, siempre y cuando vengan al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es trascendental, es pilar fundamental, es columna vertebral principal, la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Porque es un cambio completamente radical. El pueblo judío tuvo que haberlo entendido. El pueblo judío sacrificaba animales para poder tener acceso al lugar santísimo. Ellos son los que primeramente tuvieron que haber entendido que esos sacrificios de esos animales, cuando sacrificaban un animalito y derramaban esa sangre y poder cruzar el lugar santísimo, entrar al velo y poner rociar la sangre sobre el propiciatorio, tuvieron que haber entendido lo que ocurrió con Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y porque aparte ahí se rasgó el velo. Ellos son los que primeramente lo tuvieron que haber entendido, y qué interesante que fueron los primeros en que lo rechazaron y no lo aceptaron. Y mejor otros, que no somos judíos, no nos cuesta trabajo entender el sacrificio de Cristo Jesús, el perdón de pecados. No nos cuesta trabajo. Nos es relativamente fácil comprenderlo. Amén. Preguntas. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, por favor. Gracias a Dios, a usted por sus bendiciones. Buenas noches. Amén. Gracias, mi hermano. Aquí hay una aportación de mi hermano Marco Rivas. Salmo 22, la cruz del Calvario. Salmo 23, en las partes bajas de la tierra, del valle de sombra y de muerte, porque es el Salmo 23 del Señor es mi pastor. Y Salmo 24, Jesús saliendo de las cárceles eternas. Muy bonita aportación. Habría que desarrollarlo con calma. Gracias, mi hermano Marcos Rivas. Es bonito la aportación. Pastor Javier, Sí. yo creo que Dios, bueno, ya desde el Antiguo Testamento nos estaba avisando. Uno de los versículos también muy importantes es
cuando el Señor en Isaías me parece que está diciendo que a Jesús no lo hicieron de una manera bello para que nadie lo codiciara, sino que él por ser judío tenía que ser judío en espíritu y en físico, porque si no de otras maneras el que lo hubieran hecho bello como lo dibujan hoy, la mayoría de las personas nunca se hubieran acercado a él por lo espiritual, la verdad que él traía, por andar en toda la tierra en ese tiempo, predicando su palabra, reconociendo que él era Dios, sino que él no hubiera podido hacer esa labor que el Padre le había encargado en la tierra. Entonces él tenía una misión muy, muy importante de ir predicando el Evangelio desde ese tiempo, y después de la muerte en la cruz, pues nos dejó un legado y una preciosa enseñanza que ahorita pues de verdad que es maravillosa, es increíblemente eterna, es tan, tan tangible, tan entendible que no podemos dejar de admirar. Si aquellos judíos que no conocieron al Señor Jesucristo no lo aceptaron ni aún lo aceptan porque están por hacer el tercer templo, pero nosotros que somos agregados, injertados, como dice la palabra, los gentiles, entendemos que el Señor Jesucristo ha hecho una salvación eterna para nosotros y no tenemos con qué pagarle esa salvación, que de la hoy que podemos gozar, podemos orar, podemos clamar, podemos entrar al lugar santísimo cuando se revuelve lo pastor. Entonces, no hay más que agradecer al Señor Jesucristo por ese sacrificio tan grande en la cruz que ha hecho y que sigue vigente su sangre y su preciosa palabra para cada uno de nosotros. Pastor Javier. Amén. Amén. Fíjense que hablando del sacrificio, de lo que ocurrió en la cruz, dice aquí en Juan 19:21, por eso los principales sacerdotes de los judíos, de los judíos decían a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino que yo soy rey de los judíos. Bueno, lo que se escribe, el letrero que se escribe arriba es rey de los judíos, pero es interesante que lo escriben en hebreo, en latín y en griego, en 3 idiomas, hebreo, latín y griego. Bueno, ¿qué quiero decir? Cristo nació como judío, murió, ahí está el hebreo, murió como romano, ahí está el latín, y resucitó como griego para todo el mundo. Amén. Los griegos eran considerados los gentiles. Entonces, nació como judío, murió como romano, pero al final resucitó para todo el mundo. La salvación es para todo el mundo. Amén. No es ni para judíos, no es ni para romanos, es para todo el mundo, para los gentiles. Por eso es precioso este sacrificio. Amén. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Si no, pues nos vamos. Pastor, Sí, mi hermano. en el tabernáculo se estaba anunciando la venida de Cristo a los sacerdotes y al pueblo de Israel, ¿no? Todo lo que ha explicado. ¿Podría ser lo mismo, bueno, parecido para nosotros la venida de Cristo? Porque, o sea, creemos en Cristo, pero la venida de Cristo no todos tienen la misma fe de que va a venir. Ahí en el tabernáculo se mostraba que Jesús venía, ¿no? Se Sí. estaba profetizando que venía un Salvador. Como nosotros nacimos después de la muerte de Cristo en este tiempo, no vimos la muerte de Cristo, pero lo creemos, ¿no? Sí. Pero ahora Jesús viene por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, por nosotros. También ahí debemos estar bien firmes en la fe para que no nos pase lo que les pasó a ellos, ¿no? Así es. Así es. Cristo viene
Adelante, adelante. Nada más sería eso, pastor. Hay una promesa. Cristo vino por una primera vez, en términos promedio, hace 2000 años. Pero hay una promesa de que va a venir por segunda vez, al final de los tiempos. Y viene por los suyos, viene por su iglesia, viene para levantar la cosecha, Así. para levantar la grande cosecha. Y Él viene por los suyos. Y eso va a ocurrir en un futuro, que por cierto, como andan las cosas, pues ese futuro ya no estaría tan lejos. Ya con los acontecimientos que están ocurriendo a nivel mundial, desde hace un tiempo a la fecha, pues todas las profecías se están cumpliendo y entonces cada vez está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida. Pero antes de esa segunda venida, donde todo ojo le verá, antes de esa segunda venida, donde todo ojo le verá, va a ocurrir lo que se llama el arrebatamiento, donde Dios va a sacar a la iglesia y se la lleva. Y ese es un arrebatamiento donde no todo ojo le verá. Saca a la iglesia y después viene la segunda venida, donde todo ojo le va a ver. Y eso ya es al final de la tribulación. Pero bueno, son cosas que en su momento tendríamos que estudiar con más detallito. Pero sí, hay que estar afianzados en esa promesa. Amén. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Gracias, pastor. Amén, mi hermano, gracias. Pastor, Adelante, mi hermano. en la parte donde Jesucristo exclama que Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo entendido que es cuando el Espíritu Santo sale de su cuerpo. ¿Sería así o para que pues ya Jesucristo estuviera pues ahora sí que recibiendo todo el castigo, el pecado y la carga que él recibió? ¿Sí es así, pastor? No. ¿Cuándo es cuando sale su espíritu? Cuando él dice que expiró. O sea, cuando murió. Porque él todavía Ya. cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues él todavía estaba en ese cuerpo. ¿Cuándo es cuando ya no está en ese cuerpo? Pues cuando expira. O sea, cuando muere, ahí sí ya entrega el espíritu. Segundos antes o minutos antes, todavía tiene su espíritu. No, cuando dice ahí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues obviamente él hace un recordatorio de lo que es el Salmo 22 y toma de referencia ese salmo, porque al final, pues él, en un momento, pues sí. O sea, tengan en cuenta que él ciertamente era Dios o es Dios, pero también tenía una parte humana. Y su parte humana se duele, su parte humana sufre, su parte humana titubea, llora. Si ustedes recuerdan, poco antes de la cruz del Calvario, él estuvo en el huerto de Getsemaní. Y dice que estuvo llorando con angustia ahí en el huerto de Getsemaní. Y dice la escritura que como si fueran lágrimas de sangre. Entonces, es más, hasta él pidió, si fuere posible, pase de mí esta copa. Si fuere posible. O sea que en un momento dado su humanidad se resistió. Digo, pues es que imagínense, en su humanidad, pues la carne duele, la carne sufre, el cuerpo, vamos. Entonces él en esa humanidad, pues resintió lo que iba a venir. ¿Y dónde ocurrió la descarga de todo?
Pues en la cruz del Calvario. Ahí fueron depositados los pecados de todo. Imagínense lo que es que le fueran depositados los pecados de toda la humanidad a través de todos los tiempos. Terrible, terrible. Es más, yo estoy convencido que si no fuera por su espíritu, no hubiera soportado hasta el final. Porque el espíritu es el que lo anima, el que lo impulsa, el que lo avienta, el que lo fortalece. Lo mismo que hace el espíritu con nosotros. El Espíritu Santo a nosotros nos impulsa, nos anima, nos enseña, nos redarguye, nos consuela. Si no fuera por eso, no aguantaríamos lo que luego sufrimos. Adelante, mi hermano. Gracias, pastor. Gracias. Mi hermano Marco Reyes tiene manita levantada. Buenas noches, pastor, y a todos los hermanos. Buenas noches. Mire, pastor, a veces, creo que entendemos un poco, no bien, el sacrificio y lo que ocurrió en la cruz. Sí debemos, enfocarnos bien en la palabra de Dios porque, híjole, ahí está la clave para entender exactamente lo que fue ese gran sacrificio por todos nosotros, los pecadores. Porque mire, yo estaba buscando ahorita mis apuntes. Los judíos esperaban un Emmanuel, según ellos su concepto, un guerrero, un salvador que iba a pelear por ellos, que los iba a librar de muchas cosas, pero Dios les mandó un Yeshua. Dios sabe su propósito. Entonces, nosotros sí deberemos entender bien la palabra, claro, como lo explicó usted y en la foto que tenía de cuando el velo se rasgó, porque ahí se encierran todos los significados para comprender la palabra de Dios y a veces para que no entendamos textos del Antiguo Testamento de otra manera que no es acorde al propósito que Dios quiere que entendamos. Amén. O no sé, ese es el concepto que yo alcanzo a entender de la palabra, pastor. Igual Amén. usted sabrá, No, y es que es cierto, miren, por ejemplo, lo que usted comenta, el pueblo judío pues espera a un Mesías, a un Salvador. Pero pues de repente el Mesías, ellos tal vez esperaban llegar un rey, un soberano, un potentado, alguien de nivel. Y lo irónico fue que pues nació en un pesebre, que es donde le dan de comer a los animales. Ajá. Y dice que él no tenía dónde recostar su cabeza. O sea, él no vino en lujos, él no vino en oropel, no vino como potentado, no vino en su jerarquía de Dios, siendo que era Dios, sino vino, y se hizo hombre, y se hizo como uno de nosotros. Entonces, obviamente que cuando él lo ven como un hombre, sin ese oropel, sin esa estatura, sin esa jerarquía, y se dice el Hijo de Dios, pues imagínense lo que pensaban de él. Pues está loco, es un hereje, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí es donde se tiene que aplicar la fe. Hay que creerlo. Por eso al pueblo judío yo creo que le cuesta trabajo entender a Cristo, la figura de Cristo. No sé si ustedes han visto, yo he visto muchos videos actuales de judíos donde están diciendo ya viene el Mesías, y ya viene el Mesías, o ya llegó el Mesías, porque ellos están esperando a su Mesías, a su Salvador. Y ese Mesías que están esperando, cuando ha habido por ahí algunos rabinos o grupos de judíos esperando al dichoso Mesías, pues ellos esperan a un Mesías con cierto poder, jerarquía, autoridad.
O sea, ellos no están esperando un Mesías. Es más, he visto videos donde hasta le tienen preparado una corona. Yo he visto por ahí un video donde ya le tienen preparado una corona con perlas preciosas, con joyas. Entonces ellos están esperando a alguien de poder, de autoridad, de majestad. Y no es así. Y a nosotros no nos cuesta tanto trabajo porque pues él vino como cualquiera de nosotros. Bueno, es más, dice la Escritura, que él era sin hermosura. O sea, físicamente nuestro Señor Jesucristo era feíto, con perdón de la expresión. Para que precisamente la gente no se acercara a él por su buen aspecto o su buena porte o su carita de hermosa, ¿no? Él era sin hermosura, para que no le deseáramos. Entonces él vino como nosotros, él vino como pueblo. Él entró a Jerusalén montado en un pollino, un burrito. Entonces, por eso es que es bien bonito cuando uno lee la vida de Cristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y uno empieza a leer ya después el Antiguo Testamento, pues uno ya va comprendiendo muchas cosas del Antiguo Testamento, porque pues uno ya vio la vida de Cristo y ya no cuesta tanto trabajo. No, mi hermano, no. Nos pasamos aquí toda la noche y no acabamos. Una última pregunta y nos vamos. Amén, hermano. Por favor. Bueno, en cuanto a la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, con razón, el apóstol Juan cuando vio la revelación, Apocalipsis, ¿verdad? No trataba o no se refería al Cordero como a Jesucristo, como lo había conocido, sino que da otra característica acerca de él físicamente, como lo veía. Entonces pienso yo que, bueno, no sé si estaré bien, que Jesucristo, pues sí, se ha acabado en hermosura, como dice la palabra, pero y digamos ya en un cuerpo celeste. No sé si estaré bien, hermano pastor. A ver, Cristo Jesús o Jesucristo, Él es Dios. Ahí vamos a empezar. Él es Dios. Definitivamente Él es Dios. Pero cuando llegó a esta tierra, cuando llegó a esta tierra, se hizo hombre. Y no estimó en ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, dice Filipenses. Entonces, obviamente que Él como hombre, pues no fue un hombre, no fue un galán, no fue una hermosura, fue feíto, porque lo que Él tenía era una belleza interna. Bueno, pero ese es como hombre. Pero Él no deja de ser Dios. Ahora, cuando Él vuelva a venir, ya va a ser muy diferente a su segunda venida. Ya no va a venir como el Cristo al que lo golpearon, al que lo insultaron, al que lo maltrataron. Porque vieron a un hombre. Ya cuando Él venga en su segunda venida, libro de Apocalipsis, que ahí se menciona, Él ya viene como rey. Ya viene como Dios, viene como soberano. Es más, dice la Escritura, viene con vara de hierro. O sea, cuando Él vino aquí a la tierra, pues Él vino en sencillez, en humildad, lo golpearon, lo insultaron, lo menospreciaron, hicieron con Él lo que quisieron. Pero ya en la segunda venida, ya viene otra, ahora sí ya viene como rey, viene como soberano, viene como juez. Y ya viene con vara de hierro. La vara de hierro ya es, ahora sí ya viene para, pues aquellos que no quieran corregirse, pues los van a corregir y les va a doler. Entonces ya es muy distinto la forma como se nos presenta Cristo Jesús al final de los tiempos, porque ya viene como un rey, un soberano, como un juez, porque Él viene ya a juzgar a todo mundo. Pero ahorita, antes de que lleguemos a ese nivel, Él se presentó a nosotros como un cordero, dice que fue inmolado, como un hombre humilde, sencillo,
porque él tenía que vivir eso para en él fueran depositados los pecados de la humanidad y morir en la cruz del Calvario. Pero ya posteriormente ya su cambio ya es otro, ya es un rey, es un juez, es un soberano, ya es su segunda venida. Ahora sí, viene a poner orden. Que ese es el otro aspecto que ya no comenté en el tema. El número 6 también significa poner orden. El número 6 también implica poner orden. Porque ¿cuánto tiempo se tomó nuestro Señor Dios en poner orden en la tierra al principio? En el principio la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Entonces había un desorden ahí. Y se pasó 6 días para poner orden. Entonces el otro aspecto del número 6 es poner orden. Y es lo que va a pasar cuando ya venga nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos. Ya viene a poner orden, porque ya viene como juez y soberano. Amén. Y amén.